Buen día a todos y a todas. En el video de hoy nosotros vamos a trabajar Adam Smith, que es el autor de la unidad 2. Como yo siempre les aviso, estos videos no complementan, digamos, el contenido que sea en clase y tampoco complementan ni la bibliografía obligatoria ni lo que les puede llegar a aportar la bibliografía complementaria de la materia. Por lo tanto, bueno, siempre se recomienda y les recomiendo que se remitan esos textos que son centrales, porque de ahí es donde ustedes van a poder obtener la mayor cantidad de información. La idea de esto es darles herramientas y darles un soporte. Bueno, este autor, bueno, es Adam Smith, es un autor inglés que va a concentrar sus estudios en todo lo que es el proceso de creación y de acumulación de la riqueza, ¿sí? Si bien quizás este tema, el proceso, como digo, de creación y de acumulación de la riqueza, no es un tema completamente novedoso, porque ya fue trabajado con anterioridad por los autores mercantilistas, por los autores fisiócratas. Lo que va a ser característico quizá de Adam Smith es el carácter científico que les va a otorgar a sus obras, que lo vamos a ver tanto en el desenvolvimiento de las riquezas de las naciones, quizás lo vamos a ver ahí mucho más profundo, y en la teoría de los sentimientos morales. Y además de esto vamos a ver las críticas que él realiza a sus antepasados, por así decirlo, como digo, los mercantilistas y los fisiócratas, pero este quizá, digamos, el carácter científico de la obra de Smith va a ser uno de los elementos que vamos a poder destacar profundamente de este autor. El primer texto que nosotros vamos a empezar a trabajar acá va a ser la teoría de los sentimientos morales. En este texto, una de las primeras cuestiones que va a establecer Adam Smith es, por un lado, que el hombre, por orden natural, produce una serie de juicios morales y tiene una serie de sentimientos morales que se constituyen de alguna manera como basamento de la sociedad, ¿sí? La sociedad de alguna manera se constituye a partir de los pilares, podríamos llegar a decir, que representan los juicios morales que realiza el hombre constantemente. De esta manera, y al inicio del texto, vamos a observar que el autor realiza una pequeña reflexión, reconociendo que el hombre siempre se encuentra en una especie de dualidad entre razón e impulso, ¿sí? Entre la razón y los impulsos, y los impulsos quizás sentimentales, los impulsos pasionales. A razón de la cual el hombre va a decir que siempre está como constantemente conformando instituciones que quizás tienden a más al bien común y otras instituciones que tienden, por ejemplo, al interés personal. De esta manera observamos cómo esta dicotomía de intereses e impulsos va moldeando algunos aspectos sociales. Sin embargo, nosotros vamos a observar que en este texto, que es la teoría de los sentimientos morales, quizás vemos una prioridad, no sé si llamarle prioridad, pero vemos que prima más un análisis a partir de lo que vendrían a ser los sentimientos morales o a partir de lo que vendrían a ser estos impulsos, mientras que en la riqueza de las naciones nosotros vamos a poder observar que el autor se va a explayar mucho más en un análisis social a partir de lo que quizás podríamos acá denominar, según sus palabras, como el interés. Nosotros vamos a observar que en este texto el autor va a realizar una reflexión múltiple acerca de lo que son los sentimientos y los juicios morales, ¿sí? Vamos a observar que él va a decir, bueno, existen, estos son los sentimientos de los cuales está expuesta una persona, estos son los sentimientos que surgen al mirar a las otras personas, al observar la realidad de la otra persona. Estos son sentimientos, por ejemplo, va a decir, bueno, hay sentimientos que son sociales, profundamente sociales, otros sentimientos que son profundamente egoístas, y él va a ir haciendo una distinción, digamos, por así decirlo, una categorización de estos tipos de sentimientos. Y una de las cuestiones que él va a observar es que el hombre siempre tiende a interesarse de alguna manera por la felicidad de los demás. Y tiende a interesarse por la felicidad de los demás por más egoísta que sea. Hay una tendencia a esto. Y va a establecer que todo este tipo de sentimientos que él va categorizando, cada uno de nosotros lo puede sentir de la manera
por así decirlo, más pura, más perfecta. Sin embargo, nosotros no podemos sentir de la misma manera los sentimientos que están atravesando a las otras personas. Ante esto, lo que va a establecer es que el ser humano siempre, digamos, intenta denotar compañía, intenta denotar cercanía a sus semejantes, profundamente relacionado esto con la cuestión del interés hacia la felicidad del que tiene al lado. Y este interés por el otro, esta compañía y esta cercanía que denota una persona, que denotan los miembros de la sociedad muchas veces, va a decir Adam Smith que es una suerte de simpatía. Simpatía nosotros, o sea, él dice simpatía, quizás a nosotros nos suena más referenciado a simpático, cuando simpatía él está haciendo referencia más que nada a empatizar con el otro, a ponerse en el lugar del otro. Y esto lo que va a reconocer Adam Smith es que la simpatía se produce, la simpatía es profundamente humana, pero la simpatía es también profundamente imperfecta, porque como veníamos viendo, o como yo les comentaba hace un ratito, todos estos sentimientos que va a ir categorizando Adam Smith no nosotros los experimentamos de manera pura, pero nosotros cuando vemos los sentimientos que tiene otra persona o cuando nos queremos poner en el lugar del otro, es muy difícil que nosotros es imposible en realidad, prácticamente, que nosotros podamos comprender la situación del otro, los sentimientos que los atraviesan, los impulsos que los atraviesan de manera pura y de manera perfecta. A razón de esto, va a reconocer, ¿no?, que si bien la simpatía, como decía yo hace un ratito, es un acto profundamente humano, porque de alguna manera denota esto que comentaba de la cercanía, denota una situación de compañía y denota un interés por la felicidad del otro, también va a ser un acto bastante imperfecto, en tanto nosotros es muy complicado que logremos captar al 100% y ponernos en lugar al 100% de la realidad de la persona que tenemos al lado. El autor va a seguir desarrollando un poco en torno a esta simpatía, a esta empatía, ¿no? Y va a ir hablando y va a ir desarrollando algunos puntos a tener en cuenta. Él va a decir que en esta situación en las cuales nosotros empatizamos con la persona que tenemos al lado, también nosotros vamos a ser productores de juicios ante la situación que estamos atravesando en ese momento. Si una persona empatiza y comparte de alguna manera o comparte lo más puro posible nuestros sentimientos, comparte nuestra situación, se corresponden sus sentimientos con los nuestros, vamos a generar, por ejemplo, vamos a generar juicios positivos. Juicios positivos, vamos a encontrar valores de correspondencia entre estas dos personas. Sin embargo, cuando esta empatía no se da o cuando cuando nuestros sentimientos quizás no se ven reflejados en el otro y no percibimos que se produzca esta intención o percibimos que esta intención no sea de la manera correcta, nosotros vamos a generar, digamos, juicios que van a tildar, por así decirlo, o van a tachar la actitud de la otra persona como incorrecta o una actitud que es inapropiada. Y a saber de esto es en esta correlación quizás de sentimientos morales que nosotros vamos a ir juzgando a nuestros pares, vamos a ir juzgando a nuestro entorno y vamos a ir estableciendo, por así decirlo, virtudes, tanto virtudes como errores en todo nuestro entorno. Vamos a encontrar con muchas virtudes que nombra el autor, donde va a decir, bueno, están las virtudes tiernas, las virtudes gentiles, las afables, va a decir sentir mucho por los demás. Estas virtudes se caracterizan por sentir mucho a veces por los demás y poco por nosotros mismos. Va a decir también que nos vamos a encontrar con algunos que son un poco más negativas, digamos, la abnegación, la contingencia, que dice va a someter de alguna manera la naturaleza propia nuestra de tender a encontrar en la felicidad del otro, esta tendencia humana y natural a buscar la felicidad del otro. Vamos a como someter este acto tan natural y tan propio del hombre a nuestra dignidad y a nuestro honor. Entonces, como que Adam Smith va a ir desglosando
alguno de estas cuestiones. Bueno, y uno de los grandes resultados, por así decirlo, uno de los hallazgos ante los cuales se va a encontrar Smith en este texto, es la existencia de un espectador imparcial. Bueno, ¿qué es el espectador imparcial? El espectador imparcial es medio difícil explicarlo porque es una figura que es sumamente abstracta, y además de ser abstracta, en realidad por ser abstracta, suele generar muchas confusiones, y nos vamos a preguntar, ¿el espectador imparcial es una tercera persona? ¿Es una persona aparte? ¿Somos nosotros? ¿Qué es el espectador imparcial? Bueno, lo que va a observar Smith es que hay muchas situaciones que, por ejemplo, nos conmocionan, pueden generar muchísima alegría o nos pueden generar muchísimo terror a primera vista, por ejemplo. Y ante esa situación, el espectador imparcial vendría a ser como una abstracción que nosotros hacemos de nosotros mismos. Es como que nos salimos de nuestro lugar para intentar observar la situación de la manera más imparcial, como su nombre lo dice, posible, para intentar extraer, digamos, de esa situación algunos análisis, algunas explicaciones, algunos detalles que nosotros quizás, como lo ve Smith, digamos, nosotros quizás en nuestra plena conmoción de momento no podemos determinar. Entonces, esta figura del espectador imparcial aparece de esa manera, ¿no? Hay una situación que de alguna manera nos conmociona, para bien o para mal, ante la cual nosotros nos abstraemos, nos ponemos como si fuera, como que salimos de nuestra persona y nos ponemos en otra persona, en una segunda persona ficticia, por así decirlo, y analizamos la realidad, analizamos el panorama y hacemos un análisis, hacemos una reflexión, y como digo, lo más imparcial posible. Por ejemplo, hay una situación en la cual hay un choque, ¿no? Un choque muy fuerte entre dos autos, hay un accidente de tránsito, y entre lágrimas, llanto y nosotros absolutamente conmovidos, intentamos, por ejemplo, ver qué pasó en esa situación, intentamos hacer un análisis, y en esa conmoción no lo podemos hacer, y lo que Smith va a observar es que esa persona, en el intento de, como digo, por ejemplo, que puede ser varias cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, analizar lo que acaba de suceder, esta persona se va a abstraer de sí misma, esta persona se va a salir de su lugar, por así decirlo, y ponerse se va a constituir como si fuera un tercero que no existe físicamente hablando. Desde esa perspectiva se va a hacer un análisis del panorama ante el cual estamos. Se van a obtener detalles, se van a obtener sensaciones, se va a intentar comprender qué es lo que percibe o qué es lo que está sintiendo una persona, de la manera, como digo, más imparcial posible. Por ejemplo, otro ejemplo puede llegar a ser que vamos caminando por la facultad y vemos que hay una persona que se está recibiendo, ¿sí? Un momento que es súper contento, un momento que genera felicidad, y en ese momento, para comprender al máximo, por ejemplo, lo que está sintiendo esa persona y para comprender al máximo esa situación, nosotros nos abstraemos de ese lugar, nosotros nos abstraemos de nuestro lugar, y miramos desde ese espectador imparcial para hacer un análisis de la realidad de la manera más imparcial posible. Porque quizás si yo hiciera ese análisis, por ejemplo, si uno de nosotros hiciera ese análisis sin acudir de alguna manera a este espectador imparcial, nosotros diríamos, uy, qué lindo, pero me queda mucha materia, por ejemplo, o no podríamos terminar de comprender cuál es la sensación de felicidad que tiene esa persona que se está recibiendo. Pero este espectador imparcial, la figura, está caracterizada justamente por la máxima imparcialidad posible, para poder comprender los fenómenos que están ocurriendo, para poder hacer análisis, para poder entender los sentimientos que están atravesando a las demás personas, y para entender todas estas pequeñeces aparece de alguna manera esta figura. Pero es una figura, repito, es una figura bastante abstracta y que suele ser bastante difícil de explicar de alguna manera. Quizás ejemplificándolo es un tanto más sencillo, pero espero haber sido lo más claro posible con eso. Cosa que también va a reconocer Smith de este espectador imparcial es que este espectador imparcial también realiza algunas evaluaciones de lo que vendrían a ser los pros y los contras de una situación. Por ejemplo,
estamos ante una situación que, repito, nos conmueve, no sabemos qué decisión tomar, estamos en una decisión difícil, en una situación, digamos, que por ejemplo, que tenemos un panorama enfrente que nos está angustiando, que no sabemos qué hacer, no sabemos los sentimientos que le están atravesando las personas que nos rodean. Y en ese marco nosotros, como hacemos uso, por así decirlo, de la figura del espectador imparcial, y desde esa imparcialidad nosotros, como digo, de vuelta, analizamos el panorama, vemos toda la situación, la vemos lo más imparcial que podemos y la vemos el todo y vemos cada una de las partes que componen esa situación, y a partir de ese análisis, por ejemplo, nosotros observamos los pros y los contras para, por ejemplo, saber qué decisión tomar en el marco de la situación, una situación hipotética que imaginemos. Entonces, este es quizá uno de los grandes descubrimientos que tiene Smith a la hora de ver la situación de la teoría de los sentimientos morales. Este es como el descubrimiento central. Entonces, de este texto, las cuestiones que nosotros tenemos que resaltar son, como decía, los juicios morales, los sentimientos morales, que los va a encontrar como pilares de alguna manera, o como basamentos de la sociedad. Vamos a encontrarnos con la dualidad de la razón y los impulsos. Nos vamos a encontrar con todos estos sentimientos que van surgiendo y que él va explicando a lo largo del texto. Nos vamos a encontrar con esta tendencia natural del hombre a interesarse por la felicidad de la otra persona, aunque a veces por interesarse en la felicidad de las otras personas nosotros releguemos algunas cuestiones quizás de interés individual o de interés más personal. Otro punto a centrarse es este uso, la empatía, el rol que tiene la empatía, de acercarnos a la otra persona, de denotar compañía, de denotar cercanía con el otro, y el uso del espectador imparcial en esta situación, ¿no? El uso y la importancia del espectador imparcial muchas veces para empatizar, y como vemos, para hacer análisis, para sacar pros, para sacar contras de un momento determinado. Que también es bastante importante, porque la figura del espectador imparcial es importante que ustedes la logren entender y la logren internalizar, porque es, como digo, y perdón que lo repita, que es el gran descubrimiento que Smith tiene mientras va estudiando los sentimientos, mientras va estudiando la empatía, mientras va estudiando esta simpatía que parecería atravesar al hombre, ¿no? También presten atención a las virtudes. Y con eso yo creo que es quizás lo más central que ustedes van a ir encontrando en este texto. Bien, con respecto a este segundo texto de Adam Smith, nosotros vamos a observar que acá, como había comentado al inicio de todo este video, nos encontramos con que esta tesis de los sentimientos, o esta tesis, esta lectura de la sociedad con una fuerte impronta o una fuerte mirada desde los sentimientos morales, va a mutar, por así decirlo, por un predominio del interés, ¿sí? Acá va a aparecer el interés y vamos a observar el interés fuertemente. Muchas veces dicen o se hace una pequeña reflexión, o a veces se entiende de esa manera, que la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones son textos opuestos. Y la realidad es que eso no es cierto. O sea, no son textos opuestos, no son textos en los que Adam Smith, digamos, se contradiga, ni que no tengan correlación el uno con el otro, sino que son textos donde quizás se abordan de manera bastante distinta a unas cuestiones de la sociedad, o se hacen lecturas distintas de las cuestiones de la sociedad, porque como de alguna manera lo intento decir, parten de tesis quizás bastante diferentes. Como decía, en el primer texto que estábamos viendo, va a estar la tesis de los sentimientos, digamos, va a ser una tesis central, y en el caso de este texto, que es la riqueza de las naciones, vamos a ver que la tesis del interés, digamos, va a estar bastante presente. Una de las cuestiones con las que va a iniciar el autor en este texto es planteando que la clave del interés social se encuentra en el crecimiento económico, ¿sí? Que se potencia, que dice, la forma de potenciar al máximo ese crecimiento económico
es con dos cosas: la división del trabajo y la libre competencia en el mercado, ¿no? Que eso ya lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir analizando a cada uno de estos aspectos. Con lo que respecta a la división del trabajo, nosotros nos vamos a encontrar con un autor que va a escribir en el marco de lo que es la revolución industrial. Vamos a observar un autor que va a hacer reflexión muchas veces a la aparición de maquinarias que van a generar el aumento en la productividad de algunas cuestiones. Vamos a observar la aparición de las técnicas de división del trabajo, que él la va a renombrar, pero él escribe en un contexto de revolución industrial, al inicio de la revolución industrial, donde nos encontramos con una revolución, por así decirlo, bastante incipiente en algunas cosas, porque muchas veces nosotros imaginamos revolución industrial y pensamos en la aparición de las grandes máquinas, cuando hay, por ejemplo, un ejemplo que él da en el texto de la producción de alfileres. O sea, él va a ejemplos que son mucho menores y que responden al momento en el que él escribe, que si bien es el inicio, como digo, de esta revolución industrial en Inglaterra, estamos efectivamente empezando a experimentar este tipo de cambios, que son cambios tanto sociales como en lo económico, ¿no? Entonces, repito, para Smith la clave en este texto, la clave del interés social va a estar en el crecimiento económico. Y este crecimiento económico se puede potenciar de dos maneras, que lo mejor es obviamente que esas dos maneras vayan siempre juntas: la división del trabajo y la libre competencia. En torno a la división del trabajo, este autor va a plantear que la división del trabajo profundiza y amplía. ¿Qué quiere decir con profundiza y amplía? Cuando habla de profundizar, está hablando este autor de la especialización, ¿sí? Especialización en el sentido de que los individuos entienden a conocer de manera mucho más detallada y de manera mucho más especializada cómo es que se produce su trabajo, cómo es que se lleva adelante. Empiezan a tener un conocimiento mucho más técnico y mucho más profundo del proceso de producción, de su trabajo en particular, etc. Entonces acá estamos ante la profundización. Por otro lado está esta característica, ¿no? La división del trabajo también amplía. ¿Y qué quiere decir que amplía? Porque genera conocimiento y genera una ampliación del mercado. Que amplíe genera que hay nuevos campos de conocimiento que cada vez van a necesitar ser más investigados, hay campos de trabajo que van a ser más laburados. Y además va a aparecer esta ampliación del mercado, porque al aumentar la división del trabajo también vamos a observar un aumento muy fuerte de la producción, y este aumento de la producción lo que genera es esto: la ampliación de la oferta de los mercados, lo cual es una ampliación de los mercados de alguna manera. Cuando Adam Smith habla de la riqueza de las naciones, y él se pregunta, ¿no? ¿Qué es la riqueza de las naciones? Dice: la riqueza de las naciones proviene del trabajo. El trabajo es la fuente principal y central de la riqueza de las naciones. Yo les había dicho que Adam Smith, al inicio del video se los comentaba, que Adam Smith no es el primer autor que va a discutir sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Ya hay un pensamiento fisiócrata, ya hay un pensamiento mercantilista antes que el de Smith, pero en Smith vamos a ver una sistematización mucho más científica de algunas de estas cuestiones. Y Adam Smith va a plantear la riqueza de las naciones no es en la acumulación de, por ejemplo, metales preciosos, ¿sí? O la producción de un sector determinado de la sociedad, sino que la riqueza de las naciones es el trabajo. ¿Y cómo se mide el trabajo? ¿O cuál es la medición para determinar el aumento o el decremento de esta riqueza de las naciones? Lo que va a decir Smith es que ese trabajo va a estar medido en la cantidad de productos de consumo final que logre elaborar una economía en el plazo de un año, ¿sí? La cantidad de productos que están destinados de alguna manera al consumo final de los sujetos para finalizar el año productivo, todo eso que es producto del trabajo es considerado de alguna manera
la riqueza de las naciones, ¿no? Lo que él habla como las riquezas de las naciones. Y él va a plantear que la libre competencia, como comentaba hace un ratito, la libre competencia va a ser el medio idóneo para que haya un crecimiento de la economía, para que esta riqueza de las naciones aumente, cada vez cobre mayor fortaleza y cada vez sea mayor. Inclusive, él va a decir que no solamente la libre competencia es un elemento fundamental para poder garantizar este crecimiento de la riqueza de las naciones, sino que la libre competencia es una tendencia natural de las economías, y eso es un aspecto que también cabe la pena, por así decirlo, resaltar. Y cuando él dice, bueno, la riqueza de las naciones proviene del trabajo, ¿no? Ahora también tenemos que observar, porque es algo en lo cual Adam Smith se va a detener y que va a desmenuzar un poquito, es, bueno, la riqueza de las naciones proviene del trabajo. Ahora, ¿de dónde proviene o de qué depende este trabajo? Y lo que él va a observar es que van a haber quizás dos variables fundamentales para poder analizar el trabajo. Va a decir el número de trabajadores y la forma de organización del trabajo. Cuando él habla de números de trabajadores, está haciendo referencia a que contra más trabajadores, más trabajo va a haber. En ese sentido, parecería superficialmente ser algo bastante simple y una afirmación bastante clara. Sin embargo, detrás de esto, y es un punto en el cual Smith se va a detener y va a realizar una reflexión profunda y todo, va a comentar que aquí subyace, por así decirlo, la importancia de la distribución desigual por parte del Estado de la propiedad, ¿sí? La distribución desigual por parte del Estado es importante porque de alguna manera lo que nos quiere explicar Smith es que si todos somos propietarios, ninguno de nosotros es trabajador, por ejemplo, labrador de la tierra, ninguno de nosotros sería artesano, ninguno de nosotros trabajaría en un centro manufacturero. Si uno es propietario, no es trabajador. Y si en una sociedad todos son propietarios, prácticamente no van a existir trabajadores. Por lo tanto, esa cantidad tan minúscula, por así decirlo, de trabajadores haría que esta riqueza disminuya, porque no habría tanto número de trabajadores, que es justamente la variable que nosotros estamos analizando. Por lo tanto, de alguna manera lo que nos quiere decir Smith es que la desigualdad motiva al intercambio, y además de motivar el intercambio genera trabajo. Esta es una cuestión que es importante a tener en cuenta, que a veces se pregunta, ¿no? El tema, ¿cómo se percibe el tema de la desigualdad cuando nosotros analizamos la riqueza de las naciones en el caso de Adam Smith? Y por otro lado, la segunda variable es la forma en la que se organiza el trabajo. Y acá entramos en la cuestión de la división del trabajo plenamente dicha. Porque la división del trabajo, además de lo que yo les comentaba, ¿no? de esta profundización y de esta ampliación, nosotros vamos a tener que la organización del trabajo va a producir ahorro de tiempo, porque un sujeto ya no va a necesitar desplazarse de una instancia productiva a otra, sino que va a permanecer siempre en el mismo lugar, porque saben que en la siguiente instancia productiva va a haber otra persona especializada en hacer esa labor. Entonces el tiempo, digamos, de desplazamiento que dice Smith, si no me equivoco, el tiempo de desplazamiento se ahorra, no se pierde. Por otro lado, el aumento de las destrezas laborales. Cada vez, cada uno de estos sujetos que se encuentran en esta cadena, por así decirlo, productiva, va a ser más ágil en su trabajo y va a tener más destrezas para realizar ese trabajo de la manera más perfecta posible y en la menor cantidad de tiempo posible. Se va a ir especificando, se va a ir tecnificando en ese labor preciso. Y por otro lado, la innovación tecnológica, ¿sí? Porque acá van a empezar a aparecer mayores herramientas tecnológicas hechas por los mismos trabajadores a veces, y vamos a encontrar
vamos a encontrar que estas tecnologías, que estas pequeñas tecnologías que se empiezan a implementar, van a ir ayudando de alguna manera en este proceso y van a ir acelerando este proceso. Entonces, como digo, cuando observamos el tema del trabajo, nos encontramos con estas dos variables: el número de trabajadores, en la variable en la cual ustedes pueden observar el análisis de la importancia para Smith de la desigualdad, y por otro lado la forma de organización del trabajo. Y cuando observamos de dónde proviene, quizá, o cuando Adam Smith hace un reconto de dónde proviene esta tendencia a la división del trabajo, lo que va a observar Adam Smith es que esto proviene, o es una consecuencia en realidad, de la propensión natural a consumir, a permutar, a negociar y a consumir efectivamente por parte del hombre. Esta tendencia, por ejemplo, si esta tendencia no existiera, nosotros nos encontraríamos con hombres que simplemente tendrían lo necesario para subsistir y que no buscarían nada más por fuera de ello. Sin embargo, esta tendencia a la propensión natural al consumo que observa en Smith genera una propensión natural a la búsqueda de alguna manera de ese progreso, del progreso económico, y un progreso económico mediante el aumento de la productividad creciente. Y este aumento de la productividad creciente y este progreso económico de alguna manera satisface también al individuo, porque aquí el interés del individuo, la clave también para entender al individuo, es que está íntegramente conectado con el aumento de la productividad de la sociedad, con el aumento de la producción económica, con el aumento de esta riqueza de las naciones. Lo que vamos a observar de alguna manera como reflexión también por parte de Smith, de estos descubrimientos de alguna manera que él va realizando, esta propensión natural al consumo, por ejemplo, es que existe una relación muy profunda, que a veces pasa desapercibida, entre el interés que nosotros denominamos un interés más egoísta o un interés individual propio nuestro, y el interés y el bienestar general, perdón. Lo que él va a decir es que estos están íntegramente conectados, y él va a establecer, por ejemplo, quizás se los esquematizo en cuatro instancias, por ejemplo. Por un lado, una persona desea riqueza, una persona desea prosperar económicamente, una persona desea crecimiento económico para sí mismo, ¿sí? Acá estamos ante un interés que es individual y que es un interés que podríamos decir egoísta, es de esa persona. Por lo tanto, esa persona, y acá vamos con la segunda instancia, se da cuenta de que es bueno para hacer una cosa en particular. Descubre que es muy bueno para una actividad en específico. Acto siguiente, acabamos por la tercera instancia, se lo esquematizo así para que sea más simple de entender. Esa persona se especifica y se perfecciona en ese trabajo, porque no solamente se da cuenta que naturalmente, por así decirlo, es muy bueno realizando esa acción, sino que entiende que debe perfeccionarla y que debe profundizar sus técnicas de abordaje sobre esa acción. Razón por la cual vamos a encontrar a una persona que se tecnifica, que profundiza en torno a esa labor particular que él está realizando. Y por otro lado, el cuarto punto y último punto que nombro para quizás cerrar esta cadena de conexión entre el interés egoísta o el interés individual y el bienestar general, es que la persona ayuda a producir cosas de buena calidad, beneficiando a la totalidad de la sociedad, ¿sí? Entonces, esta persona que nosotros veíamos en un principio tenía un interés puramente individual de aumentar sus riquezas, vemos que cuando elige un trabajo, luego lo profundiza, vemos que empieza a producir cosas que son de muy buena calidad, que se esfuerza mucho en producir eso y que de alguna manera ayuda a producir cosas que tienen tan buena calidad que terminan beneficiando a la totalidad de la sociedad. Entonces vemos una conexión entre este interés egoísta y este bienestar general, que se conectan ambos, que no están plenamente divorciados como nosotros muchas veces pensamos. Lo que va a analizar a continuación Smith, que también es bastante importante, es, bueno, ya comentamos que existe una suerte de tendencia natural también, no solamente a permutar y a intercambiar,
sino que existe una tendencia natural al libre mercado. Y dice, bueno, ¿qué rol tienen acá los monopolios? Los monopolios tienen una figura positiva o negativa. Bueno, acá es profundamente negativa, porque lo que de alguna manera hacen es impedir o obstruir el funcionamiento que Smith considera natural del mercado. Entonces dice que cuando un país ofrece productos a precios muy bajos, que pueden ser adquiridos fácilmente en el exterior, nosotros no tenemos que concentrar las fuerzas del mercado o obstruir las fuerzas del mercado y monopolizar un producto que quizás lo producimos al interior pero que es más caro, ¿sí? Los que matizo más, estamos ante dos productos. Se vende clavos en el interior, son clavos caros, son de buena calidad, y se venden clavos en el exterior, que son clavos que también son de buena calidad, pero que son sumamente baratos. Lo que dice Smith es que monopolizar sobre en este caso, el elemento nacional, estaría yendo en decremento de las ventajas que él denomina ventajas comparativas del comercio internacional, que en realidad estarías obstruyendo el funcionamiento del comercio, y que deberías dejar que se pueda tener acceso a esos, en este caso, clavos, que no solamente tienen un precio menor, sino que además siguen siendo buenos. Entonces va a observar Smith que estos monopolios se caracterizan por esto: impiden constantemente el funcionamiento óptimo del mercado y natural del mercado, impiden que el mercado encuentre esta tendencia a la libre economía, al libre cambio. Y acá lo que vamos a observar es que hay algunas justificaciones para que sí hayan monopolios. Una de ellas es, por ejemplo, cuando estamos ante una situación de interés nacional. Por ejemplo, cuando estamos ante una situación de producción de algo que el Estado considera que es de interés nacional, que está íntegramente relacionado, por ejemplo, con la seguridad nacional. Bueno, en esos casos, Adam Smith sí va a reconocer que el monopolio tiene una función, que es positivo y que es importante. Pero bueno, él solo lo remite a un par de casos particulares. Nosotros hasta el momento ya vinimos hablando un montón de cosas, vinimos hablando de cómo se encuentran este interés egoísta o este interés individual con el interés general, vimos la división del trabajo, vimos un montón de elementos que vamos observando en la presencia de los escritos de la riqueza de las naciones de Smith. Bueno, y hay otra cuestión también que es muy importante, que es la referencia a las clases sociales en Adam Smith, ¿sí? Con la referencia a las clases sociales, vamos a observar que él va a reconocer la existencia de tres clases sociales centrales. Por un lado están los propietarios. Los propietarios son los que poseen tierra, son los que invierten en la infraestructura de su terreno para que esa tierra, digamos, pueda aumentar al máximo su producción. Estos lo único que hacen es invertir, digamos, no trabajan efectivamente su tierra, sino que, bueno, estamos hablando de una situación de propietarios que, bueno, como dice su nombre, tienen una propiedad privada que la dan, por ejemplo, no sé, a labrar o depende la situación, ¿no? Pero está esto, que invierten en la infraestructura para que de esa propiedad que tienen puedan extraer o explotar lo máximo posible. Por otro lado están los cultivadores. Cuando él analiza la situación de los cultivadores, él va a decir que aportan productivamente mediante los gastos primarios, mediante los instrumentos de producción, mediante el ganado o el simiente, van a ser los que labran la tierra, etc. Y en tercer lugar están los artesanos, que él va a decir, en tercer lugar en realidad él pone a los artesanos, a los comerciantes y a los fabricantes, tipo los pone a los tres en la misma clase, como los aglomera ahí. Y va a decir que estos tres, repito, artesanos, fabricantes y comerciantes, se van a dedicar a aumentar el valor de los productos naturales de los cultivadores. Lo que van a hacer esto es como, por así decirlo, darle un valor agregado a todos estos productos. Sin embargo, Smith en un momento, y lo aclaro porque a veces genera dudas, Smith en un momento del texto dice que son infecundas. ¿Qué quiere decir que son infecundas o que sean improductivas? Dice que el valor de estos productos
el valor de la manufactura, el valor de lo que produce el artesano, el valor de lo que producen las fábricas, de alguna manera terminas reintegrando el trabajo que esa gente puso en darle ese valor agregado. Entonces él plantea como esta pequeña cuestión que es insignificante, pero se los digo porque a veces suele generar alguna que otra duda. Y lo que él va a observar es que lo óptimo es el sistema de perfecta libertad, él va a denominar. El sistema de perfecta libertad, él dice, es aquel sistema donde él considera, ¿no?, algunas características centrales de ese sistema, donde la riqueza, como habíamos dicho, proviene del trabajo, y cuyo objetivo, el objetivo de este sistema de perfecta libertad es mantener los derechos mientras que los hombres no violen la ley, y que además puede ser libre de buscar sus intereses como mejor le parezca o como mejor le plazca, siempre y cuando, repito, no obstruya la ley. Entonces este sistema de perfecta libertad, digamos, por así decirlo, va a ser una suerte de superación hacia algunos sistemas que venían planteando los mercantilistas con el sistema mercantilista o el sistema fisiócrata de los fisiócratas, ¿no? Entonces él primero va a realizar una crítica hacia estos dos sistemas, diciendo que algunos no tienen en cuenta tal variable, que algunos no tienen en cuenta tal cuestión, y va a terminar sintetizando de alguna manera en que el sistema óptimo es este, ¿no?, el sistema de la perfecta libertad. Por último, dos cosas. Por un lado, cuáles son las obligaciones del ciudadano. Del soberano. Cuando nos encontramos con las obligaciones del soberano, él va a decir que son tres las decisiones fundamentales. Por un lado, defender a la sociedad de algún agresor externo. Por otro lado, defender y detener los enfrentamientos al interior de la sociedad, es decir, de alguna manera ser administrador de la justicia, que el Estado imparta justicia al interior de la sociedad. Y por otro lado dice erigir y mantener las obras cuya erección y mantenimiento no puedan interesarle a nadie. En esta situación estamos ante, por ejemplo, las rutas, los puentes, las vías de los ferrocarriles, que son obras que no les interesan a nadie porque el capital que necesita invertirse es sumamente alto, y no consideran que encuentran en esa inversión la satisfacción de sus beneficios personales o de sus intereses individuales. Sin embargo, ahí es el Estado, de alguna manera, el que se ocupa de no solamente erigir, sino también de mantener, y acá hay varias cosas. Él habla de las rutas, él habla de las vías, él habla de los puentes, etc. Y por otro lado, para finalizar de alguna manera, nos encontramos que esto yo les traje como conclusión, digamos, de las clases y de algunos de los textos complementarios en parte que ustedes tienen para esta unidad, que está... Nosotros en este texto, digamos, en el de la riqueza de las naciones, podemos ver quizás podemos analizar la existencia de dos vertientes propias de la teoría política que nosotros encontramos, ¿no? Y vamos a ver que prima la segunda vertiente que voy a nombrar. Por un lado está la del liberalismo político y por otro lado está la del liberalismo económico. Y acá voy a lo siguiente. Cuando nos referimos al liberalismo político, nos referimos a una teoría que es sumamente antropocentrista, donde nos encontramos ante un sujeto que es autónomo, donde se busca la protección del derecho jurídico y se cree profundamente en la existencia de los derechos naturales. Y acá el Estado aparece de alguna manera como un todopoderoso protector de esos derechos, y que además de ser un todopoderoso protector de esos derechos, no hay poder de alguna manera por encima del Estado. Y la segunda vertiente propia de la teoría política la encontramos en el liberalismo económico, ¿no? Estas son dos, hay muchas vertientes, pero esta segunda es una en la que quiero contar quizá un poquito más, para darles otra mano para entender un poco Smith. El texto dice que el liberalismo económico es una forma de pensar la modernidad, pero interpretándola a partir del mercado, ¿sí?
acá va a haber como si fuera un divorcio entre la política y la economía. Y vamos a ver que las relaciones entre los hombres van a ser comprendidas y tenidas en cuenta constantemente en relación con los valores económicos, donde el mercado adquiere una dimensión política y sociológica muy importante, relevante, y que el mercado no es solamente un modo de regular la economía, sino que el mercado, como digo recién, adquiere una dimensión sociológica una dimensión sociológica y política muy importante, donde vemos que donde todos de alguna manera pasamos a ser mercaderes, donde pasamos a ser productos, nosotros nos volvemos como productos extremadamente interdependientes entre nosotros, y donde surge de alguna manera la sociedad de mercado. Dice, la sociedad de mercado es más social que cualquier otra. La sociedad de mercado es más social que cualquier otra, donde la sociedad no es fruto, o que se considera acá que la sociedad, digamos, no es fruto de la conciencia de los individuos, sino que la sociedad es producto de la economía, y que además de ello es natural que los hombres se unan para subsistir, para poder garantizar su subsistencia. Yo recuerdo que a esto, digamos, a esta pequeña parte, yo les traje de los complementarios y además de algunas reflexiones que se fueron haciendo en la clase, que es solamente para darles una mano, quizás para darles un par de variables más para que se las tengan en cuenta. Y para finalizar, lo que les iba a decir es que, bueno, siempre remítanse a las clases, al contenido que ustedes dan en las clases, y fundamentalmente a la bibliografía obligatoria y a la bibliografía complementaria. Y si hay algunas dudas que a ustedes les van surgiendo en la bibliografía, en la lectura, en la bibliografía y todo, mándenle un mail a las cátedras sin ningún tipo de problema. Mándenles un mail porque, bueno, siempre responden ese tipo de cuestiones. Y cualquier cosa, bueno, me pueden mandar a mí o pueden escribirle a las redes de la franja, pero mándenle un mail a las cátedras y siempre intenten manejarse por los medios oficiales. Si tienen foros de consulta en comunidades o por los medios que sean oficiales, ¿no? Repito, siempre eso, los medios oficiales de la cátedra. Así que nada, con eso termino el video. Y bueno, nos estaremos encontrando la próxima vez cuando hablemos sobre Hegel, que eso va a ser otro desafío tanto para ustedes como para mí.